Y como cada jornada entramos en este tiempo de diálogo, de debate, de análisis de la actualidad. La pasamos por el tamiz de la opinión en esta mesa a la que convocamos a nuestros picoteros habituales en esta ocasión de los miércoles, de cada 2 miércoles. Hoy están con nosotros Domingo Hidalgo. Buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, estupendamente. Aquí incluso llueve a pesar de todo lo que nos están contando. Hoy ha cogido a primera una buena agüita, sí, ¿verdad? Sí. Es que la mentira climática inclusiva, ¿cómo se dice? Inclusiva, resiliente y demás zarandajas de género, naturalmente, y relativista. Claro, con tanta mentira climática y tantas mentiras, porque de cambio climático provocado por el hombre, nada, ¿eh? Antonio Vélez, buenas noches. Bueno, en eso diferimos, evidentemente, porque hay un problema ahí grave, de plásticos, de calentamiento global y de, en fin, de muchas historias. Bueno, no entremos en esa cuestión, porque sí vamos a entrar en otras cuestiones para poder abordarlas en esta jornada. Por cierto, empezando, digamos, por lo más próximo, ayer por la tarde, entre las 7 y 7:05 de la tarde, la hostelería emeritense paró. Hicieron 5 minutos de parón en una convocatoria realizada a nivel nacional. Se trata de un apagón simbólico de nuestros bares y restaurantes promovido por la Asociación Nacional de Hosteleros en reivindicación de ayudas para poder pagar el suministro eléctrico. En muchos bares, y no hablo de bares lejanos, bares normales de la ciudad de Mérida, nos comentan que han pasado de tener un consumo eléctrico de 1.800, 2.000 euros al mes a 6.000, 7.000, 9.000 euros, dependiendo del mes. Una auténtica burrada que no se repercute, evidentemente, en la tarifa de precios. En este o con este sentido, pues los grupos de la oposición de la Asamblea de Extremadura, Partido Popular, Ciudadanos y Unidas por Extremadura, han reclamado ayudas de la Junta a los establecimientos hosteleros para poder paliar este alto coste energético que están sufriendo los establecimientos, mientras que desde el Partido Socialista se han señalado que siempre han permanecido al lado de este sector con ayudas desde la pandemia. ¿Qué opináis de este problema que realmente pone en jaque a una actividad que en la ciudad de Mérida, por ser un elemento turístico importante, tiene una presencia importante? Pues es una certeza que los costos de la energía, incluyendo la electricidad, se han ido a las nubes. Factores contradictorios en cuanto a los sistemas privados excesivamente gananciales en el sentido de las ganancias. La guerra de Ucrania, una serie de circunstancias que ha propiciado esta situación, eso es innegable. Y lógicamente en un sector tan importante como es el hostelero, el turístico, en la propia ciudad de Mérida, donde es una pata de juego importante, básica, pues eso preocupa y lógicamente aquí y en Barcelona y en Soria y en Madrid y en Málaga, pues hay que acometer esta cuestión. Posiblemente el juego de Mérida, perdón, de España, el sol, el aire, una serie de circunstancias que pueden provocar a medio plazo una oferta desde la sostenibilidad de alternativas para la energía, la producción de energía eléctrica, que además ha estado condicionada también en la parte más barata, que es la hidráulica, por la falta de agua en los embalses, pues ese tema hay que acometer porque la subida de costos ha sido una bestialidad. Y por la desfachatez de alguna compañía al desembalsar agua en un pantano de Cáceres. En momentos que no tenía que haber desembalsado, exacto, naturalmente. Pero por eso yo creo que los pantanos están más que amortizados, esas concesiones, y yo creo que esos temas tenían que tener titularidad pública. Yo creo que tenía que haber un elemento complementario, un elemento interviniente ahí, que es el propio Estado, desde la propiedad de unas instalaciones que producen electricidad turbinando agua. Hemos visto imágenes antes de una caravana que tiene la fecha del año pasado, hace 10 meses, del 22 de enero concretamente, porque protestaba entonces el sector por el cierre, si recordáis, en el mes de enero de la hostelería por el incremento de contagios, claro, durante la pandemia. Con esto quiero decir que es un sector que ha sufrido mucho las consecuencias durante la pandemia, pospandemia, y que ahora está acusando también mucho el tema del alto coste energético. Domingo. Bueno, vamos a ver. En principio no comparto que ahora
haya que ayudar a la hostelería y a los fontaneros y a los carpinteros y a los autónomos y a los talleres de coches y a las fraguas y al que tiene fabricación de aluminios y a las familias. Y yo digo otra cosa, a la hostelería se le ha ocurrido, cuando tiene beneficios, repartir beneficios a la sociedad, o se los guarda. Aquí, ¿qué es lo que estamos pretendiendo? Que se implante ya abiertamente, porque de manera legal nos lo están imponiendo, medidas de tipo comunista, socialista, que son sinónimos prácticamente en ese sentido. Ahí tenemos Nicaragua y tenemos Venezuela y tenemos tantos lugares en el cual la economía esté teledirigida y la economía esté a base de subvenciones, porque esta situación, que no se debe a la guerra de Ucrania, esto se debe a que gracias a una progresía que va de verde por fuera y roja por dentro, está consiguiendo empobrecer a las sociedades. No tienen bastante con haber llevado a la miseria a Hispanoamérica, sino ahora quieren emprender con Europa. Y ha sido esa progresía verde por fuera y roja por dentro la que ha conseguido que se quite la energía nuclear, que el gasoil, tan necesario para tantas y tantas personas humildes en los coches, el gasoil esté maldito, en el que la energía eléctrica se ha puesto a unos precios por las nubes, porque así lo ha provocado el gobierno social comunista de esta nación, apoyado también por la progresía europea. Nos traen a la miseria. Y digo yo, si lo piden los de hostelería, ¿por qué no lo pide cualquier autónomo y por qué no se le da las ayudas? Es que el estado del bienestar, y termino, director, el estado del bienestar está cayendo a plomo, porque el bienestar está acabando con el propio Estado, porque no nos cuentan que lo que tiene que hacer el gobierno es rebajar los gastos, rebajar también impuestos y promover la economía que se está forrando, está recaudando mediante impuestos del IVA y otros impuestos el gobierno. Con esto de la inflación se está aprovechando. Bueno, aquí, vamos a ver, aquí hay una democracia concreta, alternante y funcional. Hay problemas, socialmente está asumido el sistema democrático, los partidos alternan. Esto no es Nicaragua, Nicaragua es un desastre totalitario, como otros regímenes que no son ejemplares en absoluto. El español es un régimen, un sistema democrático, alternante, electoral, perfectamente válido. El problema que hay aquí, desde mi punto de vista, desde una perspectiva socialdemócrata, desde un socialismo democrático, reformista, desde mi posición, es la redistribución de los recursos. Es decir, una parte de razón tiene Domingo cuando puede referirse a un exceso, y yo lo pongo encima de la mesa, de ultraliberalización que está permitiendo que los grandes capitales suban de forma salvaje. O que alguien quiera en un momento determinado romper el sistema de juego rebajando impuestos. En zonas concretas, Madrid, por ejemplo. Madrid, el viejo modelo, no es el modelo por el que tiene que subsistir, que tiene que condicionar a toda España. Madrid es un territorio pequeño, con muchos habitantes, evidentemente, pero el territorio peninsular es muy grande. Pero España, que tiene un PIB per cápita de sobre 30 y 32.000 euros, tiene que redistribuir muchísimo más. Y los impuestos son un factor redistribuidor. ¿Para qué? Para, como muy bien ha dicho Domingo, atender familias, atender estos sectores, atender autónomos, atender trabajadores, atender todo un conjunto de sociedad que tiene hacer viviendas sociales, tiene necesariamente que funcionar democráticamente en gran medida la redistribución de los recursos. No es un tema nuevo, se ha producido siempre. Y esa es mi teoría. Sobre ese tema es sobre el que hay que hincar los codos y plantear seriamente las alternativas. No desde perspectivas populistas que no van a ningún lado, la historia sabe de ellas de sobra. Hay un ejemplo histórico,
Franklin Delano Roosevelt, el que nos sacó a Estados Unidos de la Gran Depresión, hizo pública gran parte de las empresas, Gregor Valle del Tennessee, y creó una serie de factores determinados por decisiones políticas duras, entre ellos cortar las exportaciones, por ejemplo, de cereales al resto del mundo, cuando un país estaba súper empobrecido y masas como vemos en las novelas de aquellos terribles años, en una actitud miserable. Quiero decir que en un momento determinado la redistribución es un factor fundamental en el juego de las sociedades. Pero esta sociedad es democrática, Domingo, es una sociedad democrática. Muy brevemente. Domingo, muy breve. Gracias a Dios todavía no somos Nicaragua, pero vamos camino. Bueno. Porque este gobierno, que está simplemente no asediando, está tomando literalmente y rompiendo las instituciones. Ahí tenemos a la Fiscalía, tenemos al Consejo General del Poder Judicial, tenemos a la Abogacía del Estado, tenemos al Instituto Nacional de Estadística, tenemos al Tribunal de Cuentas. Esto no es una democracia como tal, yo lo digo honradamente. Esto es una partitocracia. Partitocracia. Donde además los sindicatos, que tienen igual de culpa prácticamente, se van de rositas. Madrid es el ejemplo de la nación española y el ejemplo de Europa. Curiosamente, las inversiones vienen a Madrid. No será tan malo cuando no van a Barcelona ni se van a otros lugares. Y por último, como queramos regular precios, vamos camino del 40, 50 o el 100% de la inflación. Yo hay algo que no entiendo. Hemos hablado que el turismo, que hay ocupación hotelera al 100%, que en Mérida está que se sube. Vamos a ver precios. ¿Cuánto vale una Coca-Cola por ahí? No digamos un combinado o una cerveza. Y sobre todo, porque hay que ayudar. Estamos en la ley de la oferta y la demanda. Habrá que ayudar a que un hospital se mantenga. Claro que hay que mantener un hospital. Totalmente. Y el transporte público, claro. Habrá que ayudar al transporte público porque hay que tirar para arriba y tirar para abajo, lo esencial. Pero tener que ayudar a la hostelería, tenemos que empezar entonces a ayudar a todo el mundo. Por cierto, y al hilo del suministro eléctrico, del alto coste energético, podemos aprovechar ya y meter esta sección de quien corresponda, porque creo que tú tienes algo relacionado con tengo varias cuestiones. La primera, y van todas relacionadas unas con otras, pero ahora a las 8 menos cuarto de la mañana, es de noche, pero las luces están apagadas. Y eso es Mérida actualmente a esa hora, y que va gente a trabajar, bastante, todo el sector servicio entra a trabajar a las 8 de la mañana. Y es un peligro auténtico, no solamente la zona centro, sino todas las zonas. ¿Por qué? Porque como se apagan las luces, como don Antonio Rodríguez Osuna, a eso le da exactamente igual, porque irán coche, supongo. Entonces, es un auténtico peligro. La ciudad totalmente a oscuras, los escaparates están apagados, entonces esa situación de peligro, Antonio Rodríguez Osuna, bien podías comprobarlo. Ya desde aquí te digo que cuando quieras nos damos una vuelta por Mérida, por la noche, cuando tú quieras, o a primera hora de la mañana, también al amanecer, como tú quieras. Nos hacemos 8 o 10 kilometritos y vamos viendo lo bien que tienes Mérida, Antonio Rodríguez Osuna. Pero hay otros aspectos también de Mérida que hay que mirar. Aparte de que Mérida deje de ser una gran cagada de perros, porque es una lotería, vas andando por una Mérida oscura y puedes pisar perfectamente una cagada de perros, porque como hay tanta civilización y estamos tan educados, pues entonces nos da igual que el perro se cague en medio de la acera y dejamos el mojón ahí, que no hay ningún problema. Habrá que, a lo mejor es que es un acto progre dejar la mierda en mitad de la acera, no lo sé, de verdad que no lo sé, porque socialmente eso... incívico. Sí, pues eso parece que no está muy perseguido. Eso es incívico. Alcalde, eso parece que no está muy perseguido. Pues hay que perseguirlo. Por eso lo estoy diciendo, pero si no se persigue es que debe ser algo progre, que no lo sé, de verdad, no lo sé. No es incivismo. Después, ahora lo poquito o mucho que llueve, hay baldosas sueltas, pero vamos, para repartir. Baldosa suelta, y cuando uno va andando, si está lloviendo o ha terminado de llover al poco, que uno va andando, pues nada, se salpica. Eso es muy interesante. Después hay algo que también clama al cielo. Y no voy a decir calles de Mérida, para no especificar, pero sí un caso específico.
que es actualmente en el edificio Morería de la Junta de Extremadura. Por fin se están arreglando unas cristaleras y tal de todo lo que es el edificio, porque ya algún problema que han tenido, no los cristales, sino unas fundas o unas protecciones que tienen los cristales contra el sol. Curiosamente, ahora podemos ir por la avenida José Fernández López, de la Loba al Puente Lusitania, y veremos cómo ininterrumpidamente, incluso tapando la acera, el acerado que da a las consejerías, hay toda una grúa que impide el paso peatonal. Y eso significa que quien va andando por ahí tiene que salir a la calzada y se somete, en esta ciudad tan apagada gracias a Antonio Rodríguez Osuna, pues un coche puede no verle. Entonces, hay que poner, pues se ponga, pero quítese después. Pero es que eso ocurre en muchas calles de Mérida. Están haciéndose obras y en vez de quitar esas especies de ahí que son plataformas para poder subir arriba y poder trabajar en altura, que son plataformas autónomas, que pueden ser, tienen movilidad, se dejan ahí y se dejan fines de semana. Y si una calle que caben a duras penas 2 coches, hay una plataforma de ese tipo, por ejemplo, tenemos calle Graciano, tenemos también, perdón, calle Graciano no, Atarazana creo que se llama, y otra calle, y en otras muchas zonas de Mérida. Es que eso no está ahí la policía local para controlarlo, Antonio Rodríguez Osuna, o es que permites, don Antonio Rodríguez Osuna, que Mérida también se bloquee, porque eso no tiene importancia tampoco. Ya que hemos abierto el espacio de quien corresponda, yo quiero ser obsesivamente recurrente en lo que he defendido muchas veces, y es una realidad incuestionable. Las Cortes Generales de España, a principios del 83, aprobaron el Estatuto de Autonomía y la capital de Mérida. Mérida es capital autonómica en una nueva organización del Estado que sustituyó a la vieja de Javier de Burgos, a la llamada canovista, a la provincial. Eso es una realidad incuestionable. Geopolíticamente Mérida tiene otro papel, correspondiente posiblemente al que tuvo hace 2000 años. Y además, llena de orgullo Extremadura por lo que es Mérida, respecto de una larga historia, arrancando en capital autonómica y capital de la península ibérica, con Diocleciano, en la famosa tetrarquía, en la división de diócesis, fue capital de la diócesis hispanoria, de las 12 diócesis que había en el imperio, 12 diócesis en todo el imperio. Mérida era la capital de toda la península ibérica, de Baleares y del norte de África, la Tingitania, la Tunisia, Marruecos y tal. Quiero decir que esa es una realidad que está ahí, otorgada por las Cortes Generales. Consecuentemente con ello, Mérida tiene un nuevo papel político. Y ese papel político tiene que estar implementado, lo vuelvo a decir, con todas las consecuencias y con toda la contundencia, tiene que estar arropado con los servicios que tiene que propiciar a ese nuevo papel, a los funcionarios, a los señores funcionarios. ¿Y cuál es una realidad que a Mérida le falta en comparativa con cualquier capital autonómica? Todas las capitales autonómicas tienen universidad. La oferta universitaria de Mérida es muy reducida. Y Mérida tiene un potencial para lucir universidad en el área de letras, en el área de arqueología, en el área de bellas artes, en el área de lo derivado del teatro romano. Y ese tema no se está planteando seriamente. Y lo digo, lo vuelvo a decir a quien corresponda. O Mérida tiene ese elemento, o Mérida nos representa, igual que otras capitales autonómicas, los elementos que son parte de los servicios de los nuevos asientos, llamémosle funcionarios, administrativos, toda la gente que viene a una ciudad que desempeña un nuevo papel en su historia, un nuevo papel geopolítico. Y eso es un factor fundamental, entre otras cuestiones, porque eso deriva también muchas economías. Es decir, una ciudad que tenga 8 o 10.000 habitantes fijos está alquilando, está llenando muchos pisos que posiblemente son complementos de renta de jubilados de pocas pensiones. Posiblemente, en muchos casos, son complementos de renta. Y ese tema hay que verlo en el conjunto de toda la historia, de toda una trama social. Es decir, termino, Mérida necesita una presencia universitaria muchísimo más poderosa que tiene, que prácticamente no es nada. Director, una pequeña cuestión relacionada con la Vía de la Plata y Camino de Santiago. Creo que debemos plantearnos muy seriamente en esta ciudad, y que sería una gran idea que Antonio Rodríguez Osuna la llevara a efecto, que la carretera del Palo, la que va del puente Albarregas
hacia el cruce de Proserpina, que estaba allí una serie de industrias y demás, que eso está muerto, industrialmente hablando. Los 3-7. Los 3-7, ¿te acuerdas de los 3-7? La Lejía 3-7, ¿no? Sí, señor, estaba Castelló, estaba Mariño. Talleres Ramos, Mariño, bien. Sí, sí. Bueno, pues ahí, ese es un paso obligado de aquel que quiere hacer la peregrinación al Camino de Santiago, la ruta del Camino de Santiago, así como la Vía de la Plata. No cuesta ningún trabajo, Antonio Rodríguez Osuna, que se habilite un acerado. Y si no es un acerado de hormigón, que se habilite una senda, un senderito por uno de los dos lados. ¿Por qué? Porque esa es una carretera que tiene una cierta fluidez de tráfico, tiene bastante tráfico. Y quien va realizando el Camino de Santiago, o los emeritenses que se quieran ir andando a Proserpina, no tienen por qué jugarse el físico, y creo que no cuesta ningún trabajo que eso sea convenientemente arreglado, puesto en valor, y que ese tramo, aparte de que no sea un estercolero, porque la primera nave que hay a la izquierda, no sé qué había ahí, creo que era una panificadora o lo que fuere, eso está literalmente con 1 metro de mierda, de bolsas de basura, sí, sí, con la puerta abierta. Supongo que eso tendrá un propietario, y al propietario pues se le podrá decir, oiga, o cierra usted esto y lo adecenta, o lo hacemos nosotros a su costa. Entonces, hágase, Antonio Rodríguez Osuna, mira un poquito el interés general, hombre. Por cierto, que ahí, en la rotonda de donde sale la carretera del Pablo y la calle, la avenida que va al cementerio, ¿no? Sí. Ahí se iba a instalar un monumento precisamente a los peregrinos. O menos mal, para que se caigan. Es que quizás a Antonio Rodríguez Osuna se le va la fuerza y la potencia política expulsando del Pleno y coartando la libertad de expresión a los concejales que están en el uso de la palabra, con eso de que no le gusta nada la libertad de expresión. No habrás otra espita de otro tema. Vamos a hablar de vivienda pública, porque precisamente, y haciendo referencia a ese pleno al que has comentado, se aprobó la cesión de terrenos a la Junta de Extremadura de algo más de una parcela de 5.000 metros cuadrados en la calzada para promover la construcción de 50 viviendas destinadas a alquiler joven. Sitúa la zona perfecta. Pues mira, ahí lo tienes, Domingo, en las imágenes. Sí, sí, sí. La calzada. Hombre, pues ahí se llega precisamente por el sitio que yo también digo, que se tiene que hacer el acerado. También se llega desde ahí, ciertamente. Pues esas viviendas bonificadas, con un alquiler bajo para gente joven. ¿Qué os parece? Bueno, es un tema lo de la vivienda pública a la que tú, Antonio, has reivindicado en numerosas ocasiones. Siempre aquí. Sí, porque yo creo, y además se demostró en gran parte de la transición con los gobiernos de la UCD y del PSOE luego, esa constante de construir viviendas de promoción pública, que era un elemento dentro del Sistema General de Vivienda, la VPP, Vivienda de Promoción Pública. VPO, libre, en fin, una serie de precio tasado, una serie de... Pero una concretamente, además tuvo un director general que era extremeño, José Luis González Abaguisado. A él le sacamos las últimas viviendas de funcionarios que se hicieron en Bellavista, porque a nosotros nos toca en aquel momento pues realojar La Paz, que eran 650 viviendas, albergues más 30 y tantos que se hicieron después prefabricados, prácticamente 700 viviendas en todo lo que es el Peri de San Lázaro, se hicieron viviendas dignas, en el Polígono, en Bellavista, en Cruz Campo, en Juan Cané, en fin, todo lo que fue un espacio donde la constante era los ayuntamientos en aquella época cedían suelo y las administraciones supralocales, ministerio o las propias juntas, hacían las viviendas. Cuando se transfieren las competencias, las viviendas de Cruz Campo, una trama allí importante de viviendas, la hizo ya la Junta de Extremadura. Pero ese es un proceso muy importante. ¿Por qué? Porque en espacios pobres, y Mérida es una ciudad pobre, es una ciudad que no tiene los potenciales agrícolas ni los potenciales de recursos que pueden tener otras ciudades, y además una población importante, con los 60.000 habitantes, hay un nivel de personas que tienen dificultades. ¿Cómo se redistribuye de una forma adecuada? Construyendo viviendas que permitan que no se disparen los alquileres como se están disparando ahora de una manera absolutamente alocada.
Eso es un elemento complementario importante. Hemos hablado algunas veces de las viviendas de los Álamos, que es vivienda de banco. Negóciese la compra y instálense allí viviendas de promoción pública, con renta, con alquileres en base a los ingresos. ¿Qué significa? ¿Qué ventajas tiene eso? Primero, es un factor obligado de un gobierno, de los gobiernos que entienden que estamos en democracia y que la redistribución es un factor. Viviendas públicas ha hecho don Miguel I de Rivera, hizo Franco, hizo la dictadura, hizo la república, hizo la democracia, siempre la Argentina, el Polígono Nueva Ciudad, las sindicales, ahí están muchos ejemplos en la historia, unos de más fortuna y otros de menos. Pero ¿qué aportan una vivienda de promoción pública en el sistema global? Vivienda de promoción pública, los Países Bajos tienen el 32% del todo el parque de vivienda es de carácter público, con alquileres, el 32%. Francia el 20 y tanto, Inglaterra casi el 30%. Nosotros el 1,2%, una ridiculez. Porque esas viviendas, además, que se van pagando los alquileres en base a rentas, al final esos alquileres son con derecho a compra al cabo de 15 o 20 años. De hecho, se ha producido. Con lo cual hay un juego ahí social. Primero, redistribuir recursos, con fijación de presupuestos en los presupuestos generales de los ayuntamientos, perdón, de la Junta, de los ayuntamientos o del Estado, como lo que proceda. Segundo, fijación de población. Fijación de población en zonas pobres, la tendencia a irse cuando ocurren esos problemas de presión tan claro. Si en Ibiza no hubiera trabajo, la gente se habría ido porque no puede pagar alquileres de 1.000 y pico euros. Eso es una salvajada, 2.000 euros. Es decir, eso es un juego importante. Redistribuir y asentar. Y hacer social un elemento de derecho histórico que han hecho todos los regímenes en mayor calidad o en menos calidad históricamente. Con lo cual, eso es un tema que yo me alegro mucho, muchísimo, pero hay que plantearlo a dimensiones mucho más grandes, porque efectivamente eso es lo que en zonas pobres como es Extremadura, en el sistema de rentas globales, las viviendas de promoción pública son un factor de equilibrio muy importante en distintas clases sociales. Domingo. Yo creo, grosso modo y hablando genéricamente, porque hay que ver cada caso, cada intento de promoción de este tipo. Yo, en principio, no soy amigo de los alquileres de este tipo. ¿Por qué? Porque prefiero que se pueda acceder a la propiedad. Alcalde Antonio ha dicho y muy bien lo que está sucediendo. Está en nuestra cultura latina, además, el efectivamente, tema de la propiedad de la vivienda. Ha hablado de Europa, pero es otra dimensión, otra forma de pensar. El sentido de la propiedad hace que lo que uno siente suyo lo trata mejor. Yo sería hasta partidario, alcalde, en que la cuota de alquiler sea cuenta de precio, pero un precio. Pues así son las viviendas de promoción pública. No, también hay viviendas de protección. Es que hay ciertas cosas que, pero todo es posible que son considerar, políticamente incorrectas. Todo es posible considerar, porque aquí hubo otro invento, perdón, un inciso de 20 segundos. Aquí hubo otra opción en un momento determinado, que fueron las viviendas de 60.000 euros. 60.000... Sí, 60.000 euros para jóvenes. Para jóvenes, que implicaban cesiones de suelo por parte de las administraciones y unas condiciones a los contratistas. Yo, ¿qué es lo que 60.000 euros en pleno boom inmobiliario. En pleno boom inmobiliario. ¿Qué es lo que pretendo yo tratar de explicar en mi posición? Y es, ¿hay que hacer viviendas sociales? Hágase. Claro. En la nación española, otra cosa no, porque ahora todo lo que sea hablar de Franco está mal hablado, pero bueno, Franco hizo cosas buenas y cosas malas, como todo. Cuando podemos hablar realmente de memoria histórica cuando se quiera, no con esta ley absolutamente comunista y tendente a la falsedad per se. Pero es muy bueno en la clase media, que es la que se construyó en la nación española de los 50 en adelante, podían acceder a la vivienda en propiedad con ayudas públicas. Yo no voy a eso. Aquí estamos hablando de rentas bajas. ¿De acuerdo? Si es alquiler hay que pagar algo de alquiler. Sí. Luego entonces, páguese en propiedad. Y eso implica muchas cosas. Que uno tenga que cuidar su casa, porque está cuidando algo suyo. Con lo cual, cualquier deterioro que se pueda provocar en esa casa, primero, se evitarán mucho. Y segundo, los que se presenten, uno arregla lo suyo. De la otra manera,
Pues no nos engañemos, ¿qué sucede a lo largo y ancho de la nación española en muchos casos con este tipo de viviendas en alquiler? Pues eso, porque acaban siendo guetos. Y tampoco es eso. Sí, pero aquí queremos una sociedad abierta, vamos a tenerla. Domingo, cualquier alternativa es sopesable, claro, pero desde el punto de vista de la redistribución y de la disponibilidad para los menos favorecidos de viviendas, de una forma o de otra. Que no termine la historia con los ejemplos nefastos de la venta a fondos buitres de miles y miles de viviendas en Madrid, porque eso ha sido una auténtica salvajada. El juego del contrapeso en las rentas con la vivienda es un factor que crea fijación, y estoy de acuerdo, es posible que esas vías hay que analizarlas, puede ser, ¿por qué no? Yo no renuncio a ellas, lo que tú has planteado, pero efectivamente hay que buscar elementos que rompan el sistema en la actualidad que tenemos, que es imposible que una persona acceda a una vivienda. Bueno, señores, déjenme decirles que ha sido muy enriquecedor este debate, ¿eh? Me ha gustado mucho este debate de hoy, esta tertulia, esta picota, así que enhorabuena. Gracias a Antonio, hasta la próxima semana. Enhorabuena a esta ventana de libertad que no te quepa duda que en cuanto pueda te la van a cortar, la ventana. Te lo digo para que lo sepas. Por lo menos aquí podemos hablar, no como en el pleno del Ayuntamiento de Mérida, donde hay un alcalde que no permite la libertad de expresión a determinados concejales. Domingo, no vaya a oír lo que no le gusta. Que tengas buena semana. Muchas gracias, paz y bien. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, recordándoles, instándoles que mañana estaremos de nuevo en una nueva cita aquí en La Picota, en esta ventana de debate, de diálogo, de libertad, que es La Picota, y en esta casa, en Televisión Extremeña. Nos pueden ver, como siempre, en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Twitch, y también en nuestra página web en televisionextremeña.com. Hasta mañana, pues, buenas noches y sean felices.